Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos al Legal Blockchain 2021 después de esta pausa para comer y para recargar fuerzas que hemos tenido. A lo largo del día hemos podido hablar de criptomonedas y blanqueo de capitales, de las aplicaciones de blockchain en el sector sanitario y también de gobernanza descentralizada. Y ahora, bueno, tengo el honor de presentar a esta mesa, a estos sofases, a una mesa que va precisamente de las aplicaciones de blockchain en la cultura, en el arte y, en definitiva, en el entretenimiento, ¿no? Antes de pasar a presentar a los ponentes que tengo y que me acompañan, me gustaría hacer una breve introducción acerca de un par de conceptos clave que van a salir a lo largo de la charla para que nos queden a todos claros, ¿no? Y para que aterricemos un poco en contexto. En primer lugar, los NFTs. ¿Qué es esto de los NFTs? ¿De qué hablamos cuando hablamos de NFTs? Bueno, las siglas NFT significan Non-Fungible Token, token no fungible, y son activos criptográficos que se crean y se registran en una blockchain por medio de un contrato inteligente, un smart contract. Pero que, a diferencia de otros criptoactivos, como pues las criptomonedas, el Bitcoin, por ejemplo, no son divisibles y por lo tanto tampoco se pueden reemplazar, porque representan a un bien único y perfectamente individualizado, que puede ser un bien físico o un bien digital. ¿Por qué digo esto último? Bueno, porque a menudo pues, asociamos el criptoarte al arte digital, ¿no? A los creadores de arte digital. Pero también podemos ver que se han tokenizado y se han hecho NFTs de arte que es pues, físico, digamos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un cuadro. Un cuadro es un bien mueble que perfectamente se podría tokenizar. ¿De qué manera? En primer lugar, habría que digitalizarlo, evidentemente, ¿no? Habría que, pues, por ejemplo, escanearlo para que tuviéramos un archivo en nuestro ordenador, y con eso pues ya podríamos tokenizarlo con un smart contract y venderlo en pues muchas de las plataformas que existen de compraventa de NFTs, de subasta, etcétera. Y esto no es nuevo, o sea, hemos visto ya pues que hay museos que ya se han aventurado, ¿no? a conseguir pues ingresos extra, digamos, de esta manera. Sin ir más lejos, la Galería de los Uffizi, la famosa galería de arte de Florencia, tokenizó y vendió una pintura de Miguel Ángel en formato NFT y la vendió por 140.000 euros. Bien, ¿qué otras características tienen los NFTs? Que son únicos, y al ser únicos eso los hace ser coleccionables. Y es precisamente este coleccionismo el que ha catapultado, digamos, pues esta popularidad de los NFTs últimamente, ¿no? Hemos visto muchas noticias de que se han vendido NFTs por grandes sumas de dinero, pues sin ir más lejos, bueno, el artista Beeple vendió una de sus obras en NFT por 69 millones de dólares. Pero pues también hemos visto que se han tokenizado todo tipo de bienes, ¿no? Pues o de activos, desde pues, jugadas enteras de la NBA hasta pues, el primer tweet de la historia, ¿no? El que fue hecho por su fundador. Son además, por último, activos verificables. Como están registrados en la blockchain, se es capaz de pues, ver su trazabilidad, ¿no? Y comprobar también el historial de compraventa que ha tenido ese token, y eso nos hace posible ver quién es el autor titular de ese token, ¿no? Y esto es muy atractivo para los autores, porque al final es una manera que tienen los autores de autenticar, de certificar que, bueno, pues efectivamente esa obra es suya. Por eso, bueno, pues vemos el grandísimo potencial que tienen los NFTs para pues, cambiar o desde luego influenciar el paradigma de la propiedad intelectual, de los derechos de propiedad intelectual y de los derechos de autor. Sin embargo, bueno, a pesar de todo esto y de toda la fama que están teniendo últimamente los NFTs, no dejan de ser un fenómeno pues, relativamente reciente, ¿no? Por tanto, bueno, pues no están regulados actualmente, no hay normativa al respecto y, de hecho, ni siquiera aparecen mencionados en la propuesta del reglamento del Parlamento Europeo de regulación del mercado de criptoactivos, el como conocido el reglamento MiCA, del que bueno, se hablará mañana en este congreso del Legal Blockchain. Bien, y ya pues para acabar un poco con esta introducción, simplemente introduciros otro de los términos que seguro que salen en la charla, que es el tema del metaverso.
Bueno, el metaverso es un término que se utiliza para referirnos a una realidad más allá, a un universo más allá de la realidad, que se encuentra en una dimensión virtual. Decentraland, por ejemplo, es uno de estos metaversos que está construido en la red de Ethereum y bueno, pues está dividido en pequeñas parcelas, en tierras, ellos los llaman lands, y bueno, pues en esas parcelas pues se puede construir, se puede vender, pues tal y como lo harías en un terreno en el mundo físico, ¿no? Bien, pues ahora ya con estos conceptos ya un poco definidos, que espero que hayan quedado claros, voy a presentar a los que me acompañan aquí en esta mesa. Hemos invitado a dos profesionales, cada uno con un perfil un poco distinto. Tenemos aquí a Tony Moral. ¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. Buenas tardes. Él es exfutbolista y el CEO de WataFan, una plataforma que ayuda a los futbolistas y, bueno, en general a los famosos a crear sus propios cromos digitales en formato NFT. Y por otro lado tenemos aquí a Daniel García, Toxam en las redes sociales, que es el director creativo y el fundador de Polygonal Mind, que es un estudio de videojuegos aquí en Zaragoza, y también es el fundador de Crypto Avatars, una plataforma donde se pueden crear avatares pues, para los metaversos. Bueno, pues sin más preámbulo, te doy la palabra a ti, Tony, empezamos contigo. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿cómo nace WataFan y en qué consiste? Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación y bueno, por dar la oportunidad de compartir las cosas que sabemos y también pues, la oportunidad también de seguir debatiendo y seguir aprendiendo porque no, eso es un no parar, ¿no? Bueno, pues como bien has dicho, yo soy exjugador de fútbol, bueno, sigo siéndolo, aunque ya no de manera profesional, y la suerte que tuve fue que conocí Bitcoin muy pronto, en 2012 más o menos. En 2013 ya compré el primer Bitcoin y me di cuenta del potencial que tenía todo esto y he seguido la evolución, ¿no? de todo lo que ha pasado con la tecnología, ¿no? Entonces, no me considero un experto, pero considero que tengo cierta experiencia porque he vivido bastantes cosas, ¿no? He hecho muchas cosas, desde que Bitcoin solo era Bitcoin, pues luego fue el tema del timestamping, luego llegó el tema de tokenización, smart contracts, ICOs, etcétera, y he hecho pruebas piloto casi con todas las cosas, ¿no? Pero una inquietud que tenía yo era de solucionar un problema que yo había detectado cuando todavía era futbolista, y es que yo no soy ninguna estrella, pero bueno, he jugado en primera y segunda división y los seguidores pues normalmente te piden autógrafos, ¿no? Entonces yo a la salida del estadio pues muchas veces firmaba autógrafos y tal. Y un día pues me encontré a un seguidor que estaba vendiendo un autógrafo que yo le había vendido, que yo le había regalado y lo estaba vendiendo en internet. Además lo había firmado sobre un cromo también de Tony Moral, ¿no? Y me quedé un poco en shock porque yo desconocía que los usuarios, que los fans estaban haciendo negocio de los autógrafos que nosotros les regalábamos, ¿no? Pensando un poco que estamos mejorando ese vínculo de ídolos-fan y luego resulta que estaban los cabrones haciendo negocio, ¿no? Y dije yo, ostras, pues todo el tema de tokenización me cuadra mucho, ¿no? Es decir, tokenizar este activo. En aquel momento todavía ni siquiera existía el término NFT, eso fue posterior, pero me encajaba, ¿no? El concepto de crear un activo digital único, firmado digitalmente además por un artista que podría ser su equivalente digital a un autógrafo, y además pues poder añadirle una fotografía, convertirlo en un cromo, ¿no? Tal cual, pues me encajaba mucho. Entonces iniciamos el proyecto WataFan, fue en 2018. En 2019 ya se lanzó el primer NFT Genesis, que ha sido el primer NFT del mundo creado sobre una cadena lateral de Bitcoin, que eso luego si quieres podemos comentarlo. Y bueno, pues la idea de WataFan es eso, es darle la opción al ídolo. Somos una plataforma multisectorial, es decir, no solo el mundo del deporte, sino la música, el cine, etcétera, para que de forma individual cada artista pueda crear sus propios NFTs, ¿no? Porque nosotros decíamos, o yo pensaba que blockchain venía aquí para quitar intermediarios, la tecnología venía para quitar intermediarios. Entonces, no queríamos ser Panini 2.0. Queríamos que tú como artista seas tu propio Panini, ¿no? Ese es un poquito el concepto de WataFan. Sí, ¿y de qué manera WataFan ayuda a los futbolistas o a los famosos a proteger sus derechos de autor? Claro, en este concepto que te comentaba antes, donde el fan vende el cromo, monetiza y lógicamente el artista no se ve recompensado, pues lo que hicimos fue incorporar dentro de la lógica de negocio en el smart contract un porcentaje que va siempre para el monedero del creador del contenido. Entonces, no hay forma de que tú puedas revender ese NFT en el mercado secundario sin que el creador del contenido reciba sus copyright, ¿no? Sus derechos de autor. Sí, pues por lo que me cuentas entonces, WataFan es una plataforma que de alguna manera ayuda a los famosos a crear sus propios NFTs, pero que además se pueden lucrar de las sucesivas ventas de esos NFTs.
Exacto, es decir, es un activo que está en el mercado y en el caso de que alguien quiera hacer negocio con ello, pues el artista se ve recompensado automáticamente, ¿no? Recibe directamente en su monedero y esto es un concepto muy importante porque hay plataformas que siguen haciendo de intermediarios y nosotros pues quisimos que utilizar de forma correcta la tecnología, ¿no? Que es para eso la habíamos creado, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué implicaciones crees que tienen los NFTs en la protección de los derechos de autor de los famosos? ¿Crees, en tu opinión, crees que los NFTs han reforzado los derechos de autor y su protección? ¿O por el contrario, crees que con la proliferación de los NFTs, que de que ahora todo el mundo se ha puesto a tokenizar, pues se van a poner a tokenizar pues, un autógrafo que tienes en tu casa de, pues eso, de un contenido que es ajeno a ti, ¿no? Y lucrarte de contenido ajeno. Esa es muy buena pregunta. O sea, muchas veces trabajamos mucho la parte más defensiva, ¿no? En el sentido de que queremos protegernos, de que la gente no haga infracciones y queremos atacar a esa gente que hace infracciones e ir a por ellos. Y muchas veces el problema no está en la parte frontal, sino en la parte de atrás, o sea, la parte del consumidor. O sea, tú como consumidor tienes que tener la responsabilidad de saber qué estás consumiendo. Entonces, lógicamente, todo lo que se pueda atacar al creador de contenido que lo haga de forma ilícita, pues habrá que hacerlo. Pero eso es muy complicado, porque al final estamos hablando de un mundo donde los monederos prácticamente son anónimos. Entonces es muy difícil, es casi imposible, es como perder el tiempo, ¿no? en esa lucha. Yo haría más hincapié en la educación al consumidor de cómo tú puedes verificar que ese NFT viene de la persona que tú quieres que venga, ¿no? Entonces, verificar quién es el creador del contenido, quién es la dirección y cómo asociar esa dirección a un personaje público, ¿no? Que ya se hace. Es decir, yo como personaje público, si emito un NFT, yo hago público mi dirección y digo, todo lo que venga firmado de esta dirección es mío. El NFT que muestre una imagen de Tony Moral que no venga firmado desde esa dirección, pues es un scammer. Uh-huh. Entonces es más importante la parte educacional y de la parte del consumidor, creo yo. Sí, bueno, de aquí también pues estos eventos, ¿no? Precisamente para eso, para educar al consumidor. Muy bien, pues ya hemos podido ver con la experiencia de Tony Moral pues una aplicación de los NFTs a la industria pues, del deporte, del entretenimiento y demás. Y ahora, bueno, vamos a hablar de criptoarte con Toxam. Cuéntame a qué os dedicáis en Polygonal Mind y en CryptoAvatars y cómo has llegado a este mundo del criptoarte y el metaverso. Bueno, tenemos rato, ¿no? Vale, Polygonal Mind empezó como un estudio de videojuegos en el cual hacíamos videojuegos, empezamos en Londres, estuvimos viajando por Europa, luego vinimos a España y empezamos a crecer, ¿no? Pero para los finales de 2018 conocimos a un tipo súper curioso que me empezó a hablar de que él estaba tokenizando su viñedo y estaba vendiendo sus vinos por tokens. Y me dejó súper loco y dije, ¿pero qué me estás contando? ¿No? Y me dijo que me empezó a hablar de Decentraland y me dijo, mira, pues me gustaría hacer algo en Decentraland porque es un proyecto interesante. Para entonces yo no sabía qué era Decentraland ni sabía qué era nada, ¿no? Yo sabía que era VRChat, sabía de videojuegos, sabía de entornos, pero no sabía de el mundo cripto en general, ¿no? Todos habíamos metido monedas, bajado, pero no me interesaba mucho. Entonces yo pasé de él y a los meses me escribe y me dice, oye, Daniel, mira, que me gustaría hacer algo en Decentraland. Le digo, hostia, aquí puede haber pasta, ¿no? Aquí puede haber interés. Vamos a investigar un poco. Y bueno, me encontré que ahí no había nada. Había un plano que se había subdividido en cuadritos pequeñitos y que se había vendido a un montón de gente. Entonces yo lo vi como un terreno lleno de promesas a cumplir, ¿no? Dije, hostia, ¿cuánto podemos construir aquí? O sea, con todo lo que hemos hecho fuera, pues aquí podríamos hacer lo que nos diese la gana, sería brutal, sería genial, ¿no? Entonces empezamos a investigar y nos empezó a contactar gente muy rara, ¿no? Al principio te contactaba gente que no estaba dispuesta a pagar, pero de repente encontramos un tío que coleccionaba criptoarte. Era algún concepto que, bueno, nosotros ya estábamos empezando a familiarizar con él porque ya llevamos un tiempo, unos mesecillos, y que él era un coleccionista, un criptocoleccionista que quería hacer una criptogalería dentro de Decentraland para él mostrar su arte que había comprado como inversión. Y ya empezamos a meternos ahí, empezamos a hacer galerías, empezamos a conocer más del mundo NFT y bueno, yo soy creador de personajes, entonces dije, ¿por qué cojones se venden tierras y no se venden personajes como NFTs? No me tenía sentido, ¿no? Viendo el mundo del gaming, lo que más revenue genera es el personaje, las skins, las armaduras, las armas. Y dije, bueno, pues a lo mejor es que es muy pronto. Esa fue mi concepto y dije, hostia, pues puede ser, ¿no? Y busqué cryptoavatars.io y correcto, nadie lo había cogido y dije, es pronto. Entonces lo pillé, lo compré y se me quedó con la murga y ya después de la pandemia, cuando con todo estar en casa 3 meses, pues decidimos dejar de hacer videojuegos y dedicarnos a hacer criptoavatars.
Entonces, lo que nos ha sucedido en los últimos meses es que hemos crecido un montón. Tenemos un montón de artistas en el estudio que hacen cosas tanto en Decentraland, Sandbox y otros metaversos, como cliente y servicio, y además tenemos nuestro propio proyecto con su propia financiación que se llama Crypto Avatars para crear la identidad visual del futuro del metaverso. Y aparte de eso, como extra, tenemos una comunidad de NFTs que se llama nftesp.com, que son NFTs en español, porque a principio de año vimos que se iba a desmadrar, ¿no? Empezamos a ver, el New York Times está hablando de NFTs y dijimos, hostia, esto va a llegar, ¿no? Entonces empezamos a traducir un montón de contenido y nada, nfts.com. Si a alguien le interesa aprender de NFTs en español, ese es el lugar. Muy bien. ¿Cuál crees que es el potencial del criptoarte y específicamente en la industria del videojuego? ¿Crees que vamos a empezar a ver en los videojuegos pues skins de Fortnite o armaduras en formato NFT y que se puedan comprar dentro del propio videojuego? Sí, vamos, sí, 100% seguro, no tengo ningún tipo de duda de ello. O sea, están preparadas las grandes firmas, ¿no?, de videojuegos, ya están empezando a echar... Eso va a llevar un tiempo. Ahora mismo el blockchain está en el punto en el cual estaban los juegos móviles a principios de los 2000, que nadie quería hacer juegos móviles, todo el mundo se reía de la gente de juegos móviles, hasta que llegó Angry Birds, lo petó, empezó a ver que la gente podía engancharse al móvil y poco a poco las firmas grandes han ido poco a poco, ¿no? Hace un año y pico salió el Mario Kart, de que es Nintendo, que fue como el primer juego de móvil. A Nintendo le ha costado casi 10 años entrar en móvil, ¿no? Entonces, hasta que entren en blockchain, pues échale otros 10 años y al final es comprensible. Ellos tienen una reputación, las empresas pequeñas como la nuestra pueden experimentar a lo loco y ellos lo que hacen es beber de esa experimentación y luego lo implementan dentro de su máquina megalodónica, como pueden, y basados, ¿no?, en todas estas cosas que han pasado antes. Pero bueno, llegará. Se sabe que Ubisoft está investigando. Se sabe que Minecraft tiene un acuerdo con Engine para poder hacer NFTs de Minecraft. O sea, ya se empiezan a ver los primeros pasos a que eso llegue un día que suceda. Sí, porque además se tendrán que, bueno, hacer convenios o alguna historia con los exchanges, ¿no? Porque al final, si hay un NFT mientras estás jugando, pues sí, al Fortnite, por ejemplo, vas a tener que tener un wallet, vas a tener que tener esa criptomoneda con la que se va a poder comprar ese NFT. O sea que al final hablamos un poco de que se tendrán que poner un poco en común y hablar entre ellas, ¿no? Todas estas industrias que van un poco de la mano. No, yo creo que lo bueno del blockchain es que te permite como empresa entrar cuando a ti te dé la gana, hacerlo como a ti te dé la gana y no tener que pedir permiso a nadie, ¿no? Es un poco el tema. Lo que estábamos hablando antes en la comida es la aceleración, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser el usuario el que va a tener que tener blockchain o simple van a ellos ser una pasarela de pago donde vas a poder pagar con tarjeta de crédito y ya está? Pero bueno, llegará todo. Vale, te quería preguntar ahora por criptoavatars. Al final, un criptoavatar podemos decir que actúa como un token de tu propia identidad digital dentro de la blockchain o, bueno, en el metaverso. Como tal identidad, ¿crees que podría ser objeto de robo o suplantación? Bueno, a ver, igual que te pueden robar la cartera, te pueden robar el wallet y te pueden robar un NFT. Entonces, claro, si te roban algo, en principio sí, ¿no? Tendría que demostrar que te lo han robado, pero no se dice, no sé, es lo mismo, ¿no?, que te roben cualquier otra cosa. Porque además vuestros criptoavatars son interoperables, digamos, ¿no? O sea, que se pueden utilizar en en varios metaversos y claro, eso va de alguna manera unido, pues eres tú en ese metaverso, pero también en este otro y en este otro. O sea, que identifica directamente a ti como jugador o como persona que está en Decentraland comprando pues lo que sea o visitando una galería de criptoarte, por ejemplo. O sea, que va unido directamente a la identidad. Como tal, pues bueno, puede ocurrir lo mismo que ocurriría en nuestra identidad personal, digamos, ¿no? Bueno, ya depende en qué punto pongas la identidad. Yo, por ejemplo, la identidad personal dentro de blockchain, si lo quiero decir, para mí es el wallet. Tu wallet es tu identidad. Y lo que estamos nosotros dando con CryptoAvatars es tu identidad visual, cómo te reconocen los demás, ¿no? Yo a ti te reconozco pues porque llevas una camisa verde, ¿no? Pero a lo mejor en el metaverso no quieres ser ni tú, ¿no? Quieres ser un dragón con alas, ¿no? Entonces, que ese dragón con alas que tú quieres representarte a ti misma, puedas llevarlo a los sitios que tú quieras y la gente te reconozca como eso. Es un reconocimiento visual más que un reconocimiento de token, porque al final
esa identidad visual va a estar reflejada en el wallet Ethereum de X persona, que ese wallet Ethereum va a tener un tracking total de la identidad de esa persona, de todos los NFTs que ha comprado, de los criptoactivos que ha comprado, que ha vendido. Ya dependerá de ti cuánto más quieres compartir de tu persona, ¿no? Pero no es tu identidad, es tu representación visual dentro de esta realidad. Vale, pues al hilo de todo esto hablemos un poco del metaverso. ¿Todo vale en el metaverso? Quiero decir, ¿se aplican las mismas leyes del mundo físico al metaverso? Porque, bueno, te lo pregunto porque quizás igual tú tienes algún cliente que te encarga pues construir un casino en Decentraland, ¿no? Bueno, pues al final sabemos que pues para construir un casino en la vida real pues necesitas X autorizaciones, hay que tener en cuenta pues la protección del menor, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero ¿cómo está la cosa ahora mismo en Decentraland o bueno, en cualquier otro metaverso? ¿Todo vale? ¿Hay alguien controlando? Bueno, ¿o se ejerce algún tipo de control? La gracia es el no control, ¿no? O sea, que eso sea un sitio y que tú si quieres poner ahí una tía en bolas gigante y el vecino de al lado no te diga nada porque es tu tierra y puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Entonces, eso es un poco la historia. El tema es, precisamente lo de los casinos me gusta mucho porque a nosotros nos llaman mucho y nos dicen, oye, quiero hacer un casino. Y entonces le dices, ¿si tienes licencia? Y dice, hostia, no. Entonces no quiero trabajar contigo. Porque al final que tú abras un casino en Decentraland es lo mismo que si abres un casino online en una página web. Vas a tener una licencia que vas a necesitar, que vas a tener que... Entonces vas a tener que decidir dónde quieres abrir tu casino, ¿no? ¿Quieres abrirlo en Madrid, quieres abrirlo en Barcelona o quieres abrirlo en Panamá? Entonces ya son dos opciones que cada empresa tiene que tomar. Para nosotros no todo vale, ya cada uno tiene el filtro, ¿no? Yo, por ejemplo, no pondría algo pornográfico o no pondría algo de gambling porque no me gusta o no pondría cosas con las que no coincido personalmente, pero ya dentro cada uno, ¿no? Sí, al final, bueno, estamos viendo por las últimas noticias, ¿no? Que en el metaverso un poco, pues, se va a ir construyendo poco a poco, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que Barbados, lo comentábamos también en la comida, ¿no? Que Barbados ha sido el primer país que ha abierto, pues, embajada en Decentraland, ¿no? O sea, que, bueno, que no nos extrañe que poco a poco empiecen a... Bueno, este tipo de eventos, ¿no? También se podrían estar teniendo paralelamente en el metaverso, de alguna manera. Sí, nosotros tenemos eventos que a veces suceden en la vida real y a la vez están subiendo el metaverso o incluso quedadas y eventos directamente nativas del metaverso en el cual podríamos quedar con nuestros avatares y estar ahí en Decentraland hablando, interactuando y que la gente lo viese. O podríamos grabar esto y que por Zoom tener una pantalla ahí, que hubiese gente sentada dentro de Decentraland viendo lo que estamos viendo en una copia, si quieres decirlo así. Muy bien, pues no sé si tenemos alguna pregunta por parte del público o por la gente que nos está viendo online. Si hay alguno. ¿Alguna pregunta? Tenemos por ahí un micrófono, alguien que levante la mano, por aquí hay una pregunta. También online tenemos alguna pregunta. Me voy a ubicar aquí detrás para luego formularlas. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar la compatibilidad que puede haber con el artista que hace criptoarte con el artista que hace arte real, por así decirlo. ¿Es incompatible una cosa con la otra? Yo, por ejemplo, si vendo criptoarte en el mundo digital, ¿desmerece un poco el arte en el mundo físico? No sé si me explico. Sí que te explicas, no es incompatible. De hecho, hay gente que está tokenizando piezas físicas y a la gente solo le interesa el NFT y la pieza física no le interesa. Una pieza física tampoco es interesante. Tú cuando compras una obra de arte no estás comprando la obra, estás comprando un certificado de autenticidad de que esa obra es la real, ¿vale? Entonces, ahora mismo con el NFT estás comprando eso. No, ya dependerá de ti como coleccionista y el artista cómo lo quieres solucionar. Hay artistas que dicen... De hecho, hay artistas que dicen, creo la obra física, la tokenizo y la quemo. Y entonces solamente tengo el NFT en el cual puedo distribuir y puedo trabajar con él. Entonces, cada artista que haga lo que le dé la gana. A mí el concepto que me hizo explotar la cabeza fue, bueno, un día me reuní con un coleccionista de arte y me preguntó que si sabía dónde estaba la colección más grande del mundo de arte. Yo me imaginaba algún museo, ¿no? Pues por ahí. Dice, no, está en un aeropuerto de Suiza o de por ahí, no sé. Y digo, ¿cómo es eso? Dice, sí, está en un almacén ahí donde no se exponen, simplemente los propietarios lo guardan ahí y lo único que quiere el propietario es primero tener la certeza de que esa obra es suya
Y segundo, tener la posibilidad, de la forma más líquida posible, de venderlo, de traspasarlo a otra persona. Claro, yo cuando me explicaron eso dije, ostras, es que es clarísimo, ¿no? Tenemos un activo digital que representa esa obra y que se está moviendo libremente en el mercado de forma instantánea a cualquier parte del planeta, casi gratis, y se está transmitiendo la propiedad de la propia obra, ¿no? O sea, yo creo que ese es el futuro. Y no sé si estoy respondiendo un poquito la pregunta de lo que preguntabas, pero creo que el concepto ese de unir un activo digital que da derecho sobre una obra o sobre otra, una propiedad cualquiera, creo que el concepto ha venido para quedarse, independientemente de la tecnología luego que utilicemos. Otra pregunta. Gracias. Por ahí, otra pregunta. Hola. Respecto a lo del criptoarte, ¿no está desviándose un poco el arte hacia un ámbito diferente del tradicional? Porque anteriormente el arte no solo se basaba en la autenticidad, sino en cómo se había hecho la obra, las técnicas utilizadas, estilo de Leonardo da Vinci. Pero actualmente solo estamos valorando la firma del autor. ¿No afectaría eso a la manera tradicional de vender y compartir el arte en sí? No sé si me he explicado. Sí, no afecta en nada, porque al final yo como coleccionista valoro una serie de cosas y hay coleccionistas que valoran otra serie de cosas. Hay gente que un cuadro en blanco pintado por alguien le produce algo y a lo mejor yo veo ese cuadro en blanco y digo, está en blanco. Entonces, depende de la persona que lo vaya a comprar. Habrá gente que cuando vaya a comprar esa obra de arte dirá, joder, qué currazo el artista que se ha pegado 120 horas aquí con el óleo, ¿sabes? En un antro pintando con una vela porque se le ha caído, ¿sabes? Tiene su historia y habrá gente que dirá, qué feo, no me gusta, paso. Entonces, es totalmente de la persona que vaya a comprarlo. Y de hecho yo creo que el archivo, ¿no? La imagen que representa un NFT es secundario. Por eso cuando hay gente que dice, yo no entiendo cómo es capaz alguien de pagar, no digo ya millones, euros por un JPEG, dice, no tiene sentido. Y la realidad es que esa persona no está entendiendo el concepto del NFT. O sea, un NFT no es una imagen. La imagen se puede replicar infinitas veces. De hecho, siempre pongo el ejemplo. Si Elon Musk decide hoy, es un personaje conocido, generar un NFT y hace una foto, como os lo he dicho, en blanco de una pared y pone un NFT en el mercado, estoy convencido de que va a tener valor. No sé si 1 o 1 millón, pero alguien va a decir, quiero comprarlo, ¿por qué? Porque es ese concepto de propiedad, de exclusividad, de vanidad, si quieres, ¿no? De demostrar a todo el mundo que yo soy el propietario de algo que nadie más tiene. Y eso es lo que el mercado está pagando, pero no un JPEG. Es que el que diga que está pagando por un JPEG es que no tiene sentido. Entonces, es un concepto importante a tener en cuenta. Sí, es un poco lo que hablábamos antes del coleccionismo. Al final, bueno, pues los NFT son únicos, eso los convierte en escasos y algo escaso, pues por definición es coleccionable. Y así como antes, pues la gente coleccionaba monedas raras o sellos, bueno, pues los NFTs han sido pues otra cosa que precisamente pues eso se puede coleccionar y en eso está el valor, ¿no? Bueno, al margen de luego pues los fines pues más o menos especulativos, pues si lo quieres guardar porque piensas que pues de aquí a 5 años esto se va a revalorizar y lo voy a poder vender por más valor. Claro, pero lo exclusivo no es la imagen, repito, o sea, lo exclusivo es el NFT. Es que el NFT es un concepto más amplio que la imagen. La imagen es un complemento del NFT. Va incorporado una firma digital, una Set ID, etcétera, etcétera, ¿no? Que lo hace diferente del resto. Una historia detrás del creador. No sé si tenemos alguna pregunta también por el online, sí hay unas cuantas, no hay ninguna más presencial. Bueno, pues lanzo las preguntas y que cada cual que tenga más ganas las responde, ¿de acuerdo? Disculpad que esté aquí en la parte de atrás, pero para voy a ver un poco el ordenador. Elis nos pregunta que si al tokenizar objetos, como lo habéis dicho, sea un cuadro de Miguel Ángel o un autógrafo, el NFT no deja de ser algo virtual, que cómo se vincula ese NFT virtual con el objeto físico. Vale. ¿Alguien que quiera responder? Lo podemos ver, al final es como esté hecho el smart contract y como quiera verificarlo o unirlo el artista con el NFT, ¿no? Yo como artista puedo incluso poner mis derechos de copyright si quiero, pero lo tengo que poner escrito en lo que estoy vendiendo y lo tengo que comunicar correctamente a la persona que lo está comprando. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Es tanto como tú quieras entrar, a tanto puedes entrar. Y el código te lo permite hacer y tú puedes desglosarlo tanto como quieras. Entonces,
ya dependerá de cada artista. Habrá artistas que querrán ceder más, habrá artistas que querrán ceder menos o algunos que directamente no querrán ceder nada. Es la parte más delicada, es decir, cuando quieres vincular un activo físico con uno digital, pues ahí se complica una cosa. Menos en la parte de autógrafos digitales, porque como he dicho antes, yo como autor digo cuál es mi dirección privada, mi dirección pública y todo lo que venga firmado de aquí es mío, con lo cual eso es muy sencillo. Pero luego pues están viendo formas de cómo vincular este cuadro físico con el digital. De hecho, nosotros en 2017 ya hicimos una prueba con un protocolo que bueno, ya no existe, que se llamaba Color Coins, que te permitía tokenizar, y lo que hicimos fue... Es un poquito más técnico, pero básicamente el autor pintó el Asset ID dentro de la propia obra, lo pintó manualmente y luego se hizo una fotografía y se tokenizó. Y entonces se vinculó directamente este token digital con el token físico. Bueno, lo hicimos como una prueba de concepto, pero creo que tiene bastante sentido y hay otros mecanismos, aparte de eso. Pero bueno, es complicado a la hora de vincularlos, porque además luego se pueden separar. Es decir, una persona puede unilateralmente separar el bien físico con el digital. Nadie te impide que puedas estar vendiendo el digital y el físico que esté quieto o al revés, ¿no? Vale, pues muchas gracias. También nos preguntan, bueno, creo que no sé si es una pregunta o una exclamación inicial, algo así como derecho ad hoc para el metaverso. ¿El qué? Sí, derecho ad hoc para el metaverso. Derecho, es una pregunta. eso es para sí, ti. si hay derecho ad hoc para el metaverso. para No ti. sé si aquí hay algún tipo de respuesta. Hostia, pues no sé. Bueno, a ver, sí, es buena pregunta. Creo que sería un poco intentar regular más de la cuenta, ¿no? Todavía, o sea, al final Decentraland tampoco lleva tanto tiempo en activo, ¿no? Ni en ningún otro metaverso. Entonces, a ver, yo sí que pienso que una excesiva regulación quizás, bueno, pues puede un poco frenar toda esta nueva tecnología y todas estas pues, nuevas maneras de crear y de relacionarnos y demás. Tanto como un derecho ad hoc para el metaverso, pues en mi opinión personal igual no hace falta, ¿no? Pero bueno, no está de más pues revisar pues las políticas de, bueno, porque al final Decentraland o como de Sandbox o cualquier otro metaverso, bueno, pues tendrá una política de privacidad, tendrá unos términos y condiciones que habrá que leerse. Ahí quizás sí que se puede, quizás pues eso, meter un poco de mano para, bueno, pues precisamente para este tipo de cosas que comentábamos antes, ¿no? Que no todo vale, pues no... pues poner contenido pornográfico, por ejemplo, pues es verdad, pues para regular un poco pues que no haya pues, cosas delictivas, terrorismo, etcétera. Pero, hombre, tanto como un derecho ad hoc para el metaverso, el metalo sería, ¿no? Pues lo veo un poco excesivo de momento, ¿no? Aún no hemos visto todo lo que es capaz de ofrecer Decentraland o cualquier otro metaverso. También cuestionan o preguntan, creo que es una expresión que habéis dicho, no sé, no recuerdo quién de los dos ha dicho algo como quemar un NFT. ¿Qué es eso de quemar un NFT? Algo que en principio sería virtual, ¿no? Vale. Quemar es un concepto que muchas veces se entiende como que desaparece totalmente del blockchain, pero todo lo que se crea en el blockchain nunca jamás desaparece, ¿vale? Cuando decimos quemar es que estamos enviando el token a un wallet que nadie tiene operaciones, es decir, un wallet que se va a quedar ahí para siempre, es decir, lo vas a dejar muerto. Hay gente que lo pone como una función dentro del propio contrato en el cual te pone quemar, hay gente que no, la única solución que queda final es mandarlo a un wallet que te lo quema y que quema es que está muerto, es decir, que ya nadie lo va a mover de ahí, se va a quedar inutilizable. Me preguntan, dice, un cuadro en el mundo físico que a su vez también está tokenizado, ¿tendría la misma protección de propiedad intelectual en ambos formatos? ¿Es distinto? ¿Es el mismo tipo de propiedad intelectual que avala ambos formatos? Bueno, al final el token no deja de ser una representación digital del cuadro, entonces de alguna manera los derechos de propiedad intelectual de la obra permanecen en la obra. Que luego eso se tokeniza, bueno, pues en ese token tienes grabado en el smart contract, pues que, bueno, pues efectivamente que la autoría pertenece a fulanito o a menganito, pero no hay dos derechos de propiedad intelectual separados, estamos hablando del mismo bien, el token siempre viene referido a la obra, en este caso es una obra pues mueble, ¿no? Un cuadro, pero podría ser una obra que se hace directamente en digital. Pero los derechos de autor son de la obra, solo hay unos. Habéis comentado que se había comercializado como un NFT una fotografía de un cuadro que se había vendido por más de 100.000 euros. Dicen que esto realmente no es una creación digital original, es una representación digital de una obra original.
¿realmente se puede considerar un NFT a esta fotografía? Sí, técnicamente es un NFT, ¿no? No tiene, no tiene vuelta. Es un NFT, es un token, ya lo ha comprado. De ahí que tú le quieras dar un valor o no, pues ya dependerá de tu suscepción personal. Pero vamos, en principio sí, ¿no? Está creado y lo han vendido. No acabo de entender la pregunta, pero vamos, sí, o sea, está minteado usando blockchain, ¿no? Y se ha metido en la cadena, tiene su identificador y es un NFT, otra cosa es, efectivamente. Pero entonces, en ese caso, decís que si se vende la obra, se pasa, digamos, todos los derechos. No, porque claro, eso si esa persona ha querido poner eso, pero claro, por eso se puede regular, ¿no? O sea, el autor al final tú siempre puedes ser, a ver, es que aunque lo vendas, o sea, es como una obra de arte normal, o sea, los derechos de reproducción, etcétera, etcétera, cuando alguien compra una obra de arte, tampoco generalmente suele comprar esos derechos. O sea, hay derechos que no se pueden vender, creo yo, ¿o no? Yo creo que el artista decide el derecho que quiere ceder. Esa es mi opinión. Todo depende de lo que pongas tiene ahí, que poder ¿no? hacer lo que le dé la gana con su obra. Claro. Si yo quiero conservar más mis derechos, aunque yo te venda el NFT, yo tiene que estar siempre reflejado en el smart contract, Eso digamos, y ahí ya puedes hacerte un poco lo que... O sea, siempre el artista, digamos, el creador tendrá la posibilidad de elegir qué es lo que hace, ¿no? Realmente. Eso es. Vale. Sí, efectivamente. De hecho, bueno, en la ley de propiedad intelectual, tú por defecto cuando vendes una obra tuya, por ejemplo, si yo he escrito un libro y te lo vendo a ti, por defecto no se transfieren los derechos de autor. O sea, yo si compro un libro de Harry Potter, luego yo no tengo los derechos de transformación para escribir una historia paralela, pues porque J.K. Rowling me los tendría que dar, ¿no? Pues es lo mismo en los NFTs y en el smart contract. Al final, en el smart contract, pues eso es el autor, como bien decía, quien decide qué cosas transmite y qué cosas no. Esto paralelamente a que bueno, los derechos morales pues no se pueden transferir, ¿no? Pero los derechos patrimoniales, explotación, transformación y demás, normalmente tampoco se van a transferir, que podrían hacerse, pero efectivamente lo elige el autor y se tendría que quedar reflejado y tendría que quedar reflejado también de qué manera se van a poder ejercitar estos derechos, bajo qué circunstancias, que si te impongo alguna limitación, pues no sé, también se me ocurre, por ejemplo, se podría tokenizar un cuadro que está en un museo y tú al vender el token, pues sí que transfieres un derecho de que esa persona, que es ahora luego la propietaria del token, quien lo ha vendido, pues tiene el derecho de ir cuando él quiera al museo a ver pues, con sus propios ojos esa obra, ¿no? Pero son cosas que hay que reflejar, no se puede dar nada por sabido.